Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al Centro Cultural Zazuar por acogernos a todos los profesionales que hacen posible, además, que estemos aquí en el día de hoy. Estamos inaugurando un ciclo titulado Ilustres Fantásticos. Comenzaremos hoy con un ilustrísimo, que es Howard Phillips Lovecraft. Tenemos que agradecer también a todos que hayáis venido a asistir a la revelación de algunos oscuros arcanos de la mano, además, del mejor y mayor especialista de nuestro país, que es David Hernández de la Fuente. Antes de dar paso a nuestro experto, tenemos que recordar que el ciclo comienza hoy, es la inauguración, pero tendremos en el Día del Libro, el 23 de abril, la presencia también de Montse Morata con Antoine de Saint-Exupéry, y esos honores que rendiremos al Principito, y después, el 30 de abril concretamente, tendremos la finalización del ciclo con Silvia Herreros de Tejada, que es una experta en James Matthew Barrie, que es el padre, como sabemos todos, de Peter Pan. Sin más dilación, por tanto, nos vamos a quedar con David Hernández de la Fuente para que nos hable de ese ilustre fantástico que es Howard Phillips Lovecraft. Gracias, David. Bueno, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias, Maika, gracias a Literocio, al Centro Cultural, por la invitación para inaugurar este ciclo de charlas sobre literatura fantástica. En este caso, a mí me toca hablar de mi querido Lovecraft. Pero lejos de ser ningún experto, yo simplemente soy un lector de Lovecraft. Me encanta este autor desde que era muy joven, lo leía. Yo soy profesor de griego, quiero decir, muy lejos de este mundo de la literatura inglesa, en fin, de la literatura de terror, de horror. Lo que pasa es que me gusta mucho, ¿no? Y hace 20 años le dediqué un libro a este autor. Bueno, en principio ese libro iba a ser un libro muy diferente, no iba a ser ni siquiera un libro, empecé a escribir sobre, bueno, ya he dicho que trabajo en la enseñanza del griego, ¿no? Entonces, bueno, por aquel entonces no trabajaba en ello todavía, pero me interesó mucho el tema de los mitos de Lovecraft, ¿no? Ya sabéis que de él se conocen mucho sus llamados mitos de Cthulhu, ¿no? O, bueno, en fin, digamos el panteón de dioses arcanos, innombrables, todas estas criaturas que pueblan sus relatos de horror. Y bueno, me interesaba sobre todo, cuando me metí a escribir sobre él, analizar y reflexionar sobre la confluencia de las mitologías, ¿no? Y en qué sentido podía haber alguna influencia de la mitología clásica, griega, de la antigüedad, de otras mitologías, en esta nueva mitología que creó este autor norteamericano, Howard Phillips Lovecraft. Porque pocos son los autores que han creado una obra que pueda ser calificada de mitología, es decir, una especie de universo con diversos personajes sobrenaturales, como es el caso de este autor. Y bueno, la comparación, que en principio iba a ser un artículo, iba a ser bueno, pues un pequeño ensayo, se convirtió en un libro que salió hace 20 años y ha sido reeditado una y otra vez. Es Lovecraft, una mitología. Y bueno, pues me alegra mucho que esto nos haya reunido hoy aquí para hablar de este autor. Pero bueno, básicamente yo soy un lector de este escritor, ¿no? Y un lector entusiasta. Ya sabéis que las lecturas de juventud nunca se olvidan. Los primeros libros que uno lee, cuando se inicia en la lectura, he tenido la suerte de que mi padre tenía bueno, pues mucha afición, muchos libros, ¿no? Y siempre tenía algunos suelto por ahí en la biblioteca, y me interesaban más los libros un poco de mayores, ¿no? En vez de los libros de jóvenes, y me metí en este autor que, como digo, me fascinó desde el principio, ¿no? Yo creo que conservo esa fascinación del lector joven. Ahora vuelvo a este autor y, como pasa muchas veces, cuando uno lee un libro otra vez después de muchos años, pues ha cambiado bastante, ¿no? Y ha envejecido. De alguna manera, claro, yo también, el lector ha envejecido. Pasa con todos los géneros, pero quizá en el terror, en el horror, vamos a hablar hoy de estos géneros, lo fantástico, uno cambia mucho también en la lectura, ¿no? Vamos a pensar un poco sobre ese aspecto. Bueno, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el terror? ¿Qué es el horror? Veis aquí esta expresión, el horror cósmico, ¿no? Se supone que Lovecraft es un autor de horror y él escribe sobre lo que hace, teoriza en un ensayo y dice que lo que él hace no es literatura de terror, como su amado Edgar Allan Poe. Era un seguidor, un lector, un gran admirador de Poe, a quien considera su maestro, en cierto modo, y otros autores también de la literatura norteamericana fantástica, como Arthur Machen y otros, Lord Dunsany, en fin, hay un montón de autores que están escribiendo sobre temas sobrenaturales,
obviamente herederos del mundo de la novela gótica anglosajona, pero lo que él hace quiere marcarlo como algo muy diferente, lo llama el horror cósmico, ¿no? ¿Qué es esto del horror? ¿Qué es el terror? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es lo sobrenatural? Bueno, hay una gran teoría acerca de estos aspectos, ¿no? Bueno, por ejemplo, los griegos, en el mundo de la literatura griega, Aristóteles define el miedo como la idea, la expectativa de que te va a pasar algo malo, algo negativo, y tienes esa emoción, ¿no? La analiza en la retórica. Aristóteles en la poética también habla de lo sublime y dice que lo sublime se crea en la tragedia con una mezcla de terror y compasión, en griego phobos y eleos, ¿no? Es decir, cuando uno lee una tragedia, se queda aterrorizado de lo que le pasa al héroe trágico. Pensemos en Edipo, ¿no? La tragedia de Edipo es horripilante, ¿no? Hace lo peor que puede hacer un ser humano, ¿no? Mata a su padre, se acuesta con su madre sin saberlo y acaba arrancándose los ojos. Es una tragedia terrible, ¿no? Y mediante el miedo, el terror, la compasión que eso provoca, el alma del espectador, podríamos decir, la tragedia experimenta una catarsis, lo llama Aristóteles, ¿no? Una purificación. El miedo es una emoción muy poderosa. Y esto los antiguos ya lo sabían. Hay cuentos sobrenaturales, cuentos en la antigüedad de brujas, de hombres lobo, pensemos en Petronio, en Apuleyo, en la literatura antigua, esta vez en la literatura latina. Es una emoción que mueve al ser humano y que provoca pues, una intensidad muy especial, ¿no? Pensemos también en el latín. Terror viene de este verbo que tiene que ver con bueno, una raíz que tiene que ver con el temblar, ¿no? Uno tiembla de miedo, uno se estremece, ¿no? Y los pelos se le ponen de punta, ese es el horror, hórreo, ¿no? También bueno, hay diferentes matices, pero lo que dice Lovecraft es que él hace algo diferente, ¿no? Se llama horror cósmico y es un horror, es un miedo irracional, dice él, a las potencias desconocidas del cosmos. Es el terror, digamos, el horror que siente el niño o el ser humano como un niño, digamos, desprotegido ante la inmensidad del vacío, ante la inmensidad del cosmos. Por eso se detiene mucho en el tiempo, en lo infinito, en el espacio insondable, en asuntos más allá de la comprensión del ser humano, ¿no? Y él habla de horror cósmico, es decir, la pequeñez del ser humano, que es tan limitado, su mente es tan pequeña, no puede comprender las antigüedades más remotas, y eso le provoca un vértigo, ¿no? Hay un autor ya moderno, no vamos tan lejos como Aristóteles, que es Oswald Spengler, que tiene una cita muy bonita acerca del miedo y del terror, y de por qué es una emoción tan creativa para el ser humano, ¿no? Permitidme que os la lea brevemente. Spengler, en la traducción de García Morente, La decadencia de Occidente, dice: es ese profundo terror cósmico que embarga el alma del niño y que no abandona nunca al gran hombre, creyente, poeta, artista, en su infinita soledad. Terror a las potencias extrañas que, inmensas y amenazadoras, irrumpen en el naciente mundo en forma de fenómenos naturales. El terror cósmico es sin duda el más creador de todos los sentimientos primarios. El hombre le debe las más plenas y profundas formas y figuras, no solo de la vida interior consciente, sino también de su reflejo en los innumerables productos de la cultura externa. No sabemos que Lovecraft hubiera leído a Spengler esta definición. La verdad es que, como he dicho, no soy un experto en ese autor, simplemente he escrito un libro sobre lo que pienso de él. No sabemos que estuviera en contacto con teóricos acerca del horror y del terror, pero esta definición se parece mucho a lo que intenta hacer este autor, que es un autor extraño. Veis aquí su silueta pintada bueno, a la imagen de los románticos. Está muy imbuido de romanticismo, de goticismo, debe mucho a la novela gótica. Y tenéis una silueta, y querría, antes de pasar a analizar un poco y presentaros la obra, hablar de la vida. Aquí tenéis dos fotografías de este autor, una de niño y otra en su madurez. Lovecraft bueno, pues pasó una infancia muy peculiar, muy sobreprotegido quizá por su familia. Hay muchas biografías interesantes que podéis consultar si os interesa su figura. La más señalada es la de Sprague de Camp, pero no me interesa demasiado a mí hacer énfasis en esta biografía, ¿no? Él nace en el año 1890 y muere en el 1937. Vive una vida relativamente corta. Tiene una infancia, como digo, un poco marcada por la sobreprotección de las figuras femeninas en su familia, muy marcada por su abuelo, que le inicia también las lecturas de juventud. Y bueno, pues nace en ese encantador ambiente de la Nueva Inglaterra, encantador pero misterioso. En la cultura popular moderna
todos conocemos las películas de M. Night Shyamalan, ¿no? Este autor un poco, bueno, pues comercial, pero también de culto, ¿no? La película El Bosque, por ejemplo, o todas esas películas que hablan de esos pueblos idílicos norteamericanos con sus bosques preciosos, ¿no? en Nueva Inglaterra, pero que esconden siempre un misterio, ¿no? Siempre hay un culto indígena abominable, siempre hay una criatura que acecha por ahí. Otro gran epígono de este ambiente es, por supuesto, Stephen King, ¿no? También gran escritor de terror y sobre cuyas novelas se han hecho muchas películas que todos conocemos, ¿no? Bueno, es este ambiente en el que nace Lovecraft, en una familia bueno, pues de los anglosajones protestantes, ¿no? Los WASP norteamericanos, muy marcado por una infancia, como digo, bueno, pues un tanto solitaria, ¿no? Él recorre los bosques en torno a su casa, le gusta mucho la astronomía, le gusta mucho la literatura antigua, lee los libros de su abuelo y de su familia, y entre ellos están los libros de la mitología clásica. Está también el romanticismo. Aquí tenemos dos figuras también de autores solitarios o personajes solitarios, ¿no? Hay dos siluetas. Una silueta es la famosa ilustración de Don Quijote velando las armas en esa noche de luna, antes de emprender su primera salida. Y la otra silueta, al modo romántico, es la de Hölderlin, dos autores, o un personaje y un autor, que encarnan también lo que le pasa a Lovecraft cuando es pequeño, ¿no? Él tiene una especie de crisis nerviosa, no sabemos muy bien qué le pasa, pero en una edad relativamente temprana, antes de culminar la secundaria y empezar los estudios universitarios, cuando parece un chico prometedor, que lee mitología, que sabe de astronomía, publica como un adolescente todavía, bueno, pues con 15 años, algún artículo, pero de repente hay una crisis que los románticos llamarían de neurastenia, una crisis nerviosa, un problema mental, no sabemos muy bien, y cruza ese umbral de la locura que marca tanto al caballero Don Quijote como al poeta alemán Hölderlin. Está un tiempo largo, ¿no? Postrado en la cama, y luego vuelve al mundo de los vivos, podríamos decir, y bueno, pues ya no será nunca lo mismo, ¿no? Sus estudios se truncan, su vida social también. Es un autor al que Borges describe muy bien en su historia de la literatura, en su introducción a la literatura norteamericana, como un autor, dice, muy sensible y de salud delicada. Fue educado por su madre viuda y sus tías. Gustaba, como Hawthorne, otro de sus ídolos, Nathaniel Hawthorne, de la soledad, y aunque trabajaba de día, lo hacía con las persianas bajas. Él es de Providence y el apodo que le han puesto los estudiosos es el recluso de Providence. Es ese típico autor también que se recluye en su casa y ya no sale, digamos, ¿no? De ahí saldrá poco de su Nueva Inglaterra natal. Solo hace una pequeña incursión al mundo exterior. En 1924 se casa y se muda a Brooklyn, lo que le horroriza, ¿no? La ciudad de Nueva York, ¿no? Ese barrio tan populoso, además, ¿no? El que vive en una pequeña ciudad de provincias. La experiencia del matrimonio es negativa, ¿no? Se separa 5 años después. Hay muchas cartas también que escribe Lovecraft a sus amigos. Él es un escritor, en principio, en vida, fracasado. No logra publicar libros, sino que publica cuentos sueltos en revistas, cuentos muy raros que realmente no tienen éxito, pero sí que los lectores de esas revistas empiezan a, bueno, pues a disfrutar de ellos e incluso a imitarles y a cartearse con él, ¿no? La correspondencia de Lovecraft ha sido editada hace poco en castellano, una selección muy bonita que se ha hecho en varios volúmenes, ¿no? Por si a alguien le interesa. Era un personaje atraído por el siglo XVIII, por la antigüedad, por la ciencia, por lo esotérico también. Después del divorcio vuelve a su casa natal, digamos, a su ciudad natal, y ahí se queda ya y no sale hasta la muerte, ¿no? En cambio, escribirá sobre mundos muy lejanos, escribirá sobre criaturas extrañas, sobre viajes, sobre exploraciones, de una manera muy, bueno, pues, memorable, ¿no? Sus cuentos exploran los umbrales más allá de nuestro tiempo, los mundos monstruosos, la lejanía, la inmensidad, lo infinito. En pinceladas muy breves, Borges lo describe muy bien en este pequeño epígrafe de la historia de la introducción a la literatura norteamericana. Bueno, he dicho antes que de niño tenía una fascinación por la mitología griega, ¿no? He traído aquí
uno de sus libros favoritos, que era la Odisea de Homero. Y tenemos un poema que escribe cuando es niño y que rememora ese mundo de los mitos clásicos. Imaginamos, dice él en sus cartas, que cuando era niño iba por los bosques y sacrificaba como un pagano, ¿no? Como si fuera un nuevo pagano, ¿no? Sacrificaba a los dioses, ¿no? Y, por ejemplo, se conserva un poema sobre las aventuras de Ulises, jovencísimo, ¿no? Realmente, con 6 añitos, escribe sobre Ulises, unas rimas muy sencillas, ¿no? Era la noche oscura, atiende el lector y observa la flota de Ulises retornando a casa. Le encantaba el mundo de la mitología. Y aquí tenéis un poema dedicado al dios Pan, a ese dios de la naturaleza, medio humano, medio cabra, medio macho cabrío, mejor dicho, ¿no? Que va por los bosques persiguiendo a las ninfas y, en fin, es parte del cortejo de Dioniso, el dios del éxtasis y de la embriaguez. Y es un poema con el que él se imagina a Pan en los bosques cerca de su casa. Dice, sentado en una cañada umbría, junto a un juncoso arroyuelo, una vez me sentí distraído cuando me acunó entre ensueños una canción. Desde el manantial una figura surgió, mitad hombre, mitad cabra. Pezuñas tenía en vez de pies y una barba adornaba su garganta. En una rústica flauta de cañas, este hombre híbrido tocaba con dulzura. Ya no me ocupaba de terrenas zozobras, pues en ese momento supe que él era Pan. Ninfas y sátiros se congregaron para disfrutar la viva melodía. Mas, ay, qué pronto desperté, regresando a las moradas de los hombres. Mas en valles rurales ansío vivir y escuchar de nuevo la flauta de Pan. Es otro poema de juventud, ¿no? Imaginamos a este niño fascinado por la mitología y por una mitología de los bosques, de criaturas que están en la naturaleza, que están seduciendo al incauto mortal para que vaya con ellas, ¿no? Con esas ninfas o con esos sátiros. Hay que recordar que al gran dios Pan dedica Arthur Machen, otro escritor fantástico de la literatura norteamericana, un libro muy interesante y que Dioniso tiene un revival muy importante con todo su cortejo de criaturas como sátiros, panes, ninfas, bacantes, en el mundo de comienzos del siglo XX, gracias a, entre otros, por supuesto, Friedrich Nietzsche, con su obra El nacimiento de la tragedia, el filósofo alemán que revitaliza el dionisismo en el siglo XIX, ya a finales del XIX, y, por supuesto, con la figura de Sigmund Freud, que ve en lo dionisíaco, como ve Nietzsche también un impulso de lo irracional, ve también pulsiones, pasiones de lo subconsciente, ¿no? La psicología analítica también tiene en la mitología, como sabéis, complejo de Edipo, complejo de Electra, Dioniso, lo dionisíaco, un filón muy importante para sus interpretaciones, ¿no? Tenemos algunas ideas sobre qué influye en Lovecraft, ¿no? Ante todo, el ambiente gótico. Aquí tenéis un cuadro de un autor que le gustaba mucho, el pintor ruso Nikolai Roerich. Los ambientes de castillos medievales, sombríos. Esto en concreto es una especie de decorado para una obra del simbolista belga Maurice Maeterlinck. Le interesaban estas arquitecturas extrañas, como de ensueño, ¿no? El horror que él preconiza como autor, el horror que describe en sus cuentos, es un horror que tiene que ver con esas arquitecturas un poco delirantes, un poco extrañas. En alguna de sus cartas, Lovecraft alaba a este pintor ruso, ¿no? Un pintor ruso que acabará en Nueva York fundando un museo de una obra extraña, inclasificable, pero que a él le parecía lo mejor del mundo. Hoy día, por supuesto, ha envejecido muy mal y casi nadie habla de este Nikolai Roerich, ¿no? Que era en principio un pintor filósofo, un teósofo también, un admirador del paganismo ruso y sus grandes paisajes oníricos, surrealistas, un poco extraños también, como de ensueño, han inspirado algunas de los cuentos de Lovecraft, algunas de las páginas más memorables, ¿no? Con altares o ruinas en medio de los valles rusos, montañas con apariencia fantasmagórica, bueno, y demás invocaciones también a extrañas criaturas. Bueno, así es un poco la presentación de lo que a Lovecraft le gusta. Le gusta la filosofía, le gusta la historia, le gusta el siglo XVIII, la pintura. En las cartas también denota pues un gusto por el conservadurismo norteamericano más rancio y además más lleno de prejuicios, ¿no? Hay un libro fantástico que os recomiendo del escritor francés Michel Houellebecq que se titula Lovecraft contra el mundo, contra la vida, ¿no? Él
En sus cartas también impugna todo el mundo moderno, odia la modernidad, tiene miedo a la ciencia. Uno de sus relatos más conocidos, que fue llevado al cine, es El reanimador, ¿no? Herbert West Reanimador, que es el típico científico que intenta resucitar un cadáver, ¿no? Por una parte está fascinado con la ciencia y por otra parte tiene un miedo terrible al mundo moderno. Cuando vive 5 años nada más en Nueva York, le horrorizan las oleadas de inmigrantes que vienen en los barcos. Es un racista, es tremendamente contrario a la mezcla de pueblos, ¿no? Es un tipo, bueno, en fin, hoy nos caería muy mal, ¿no? Pero ahí está el viejo debate de que, bueno, pues los autores a los que leemos y los que disfrutamos a veces no tienen una vida admirable o ejemplar, ¿no? Claramente el racismo de Lovecraft se desprende de sus páginas, ¿no? Está orgulloso de ser norteamericano, de ser de raíces blancas, anglosajonas, desprecia a los católicos, desprecia a los inmigrantes, en fin, esto hoy digamos que se lee con un poco de estupor. Odia la edad adulta, ¿no? Escribe en una carta, dice, la edad adulta es el infierno. En el fondo se ha quedado como un niño, ¿no? Parece que se ha quedado como un eterno niño. Quizá esos años que pasó en la crisis nerviosa, encamado, ¿no? Sin moverse de la cama cuando perdió la flor de la adolescencia, ¿no? Y el momento en el que se supone que tenía que salir al mundo, ¿no? Bueno, tendrá una vida social muy extraña, todo por carta, incluso con lo que sería su mujer, ¿no? Su vida, tal y como la entendemos con los parámetros, digamos, sociales más comúnmente aceptados, fue un fracaso. En cambio, su obra es fantástica, es maravillosa y le da un paso, digamos, a la eternidad, de alguna manera, ¿no? Fijaos que es un autor que en principio fue despreciado como un autor de clase B, secundario, no importante, pero hace no mucho la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que tiene una colección de clásicos, Library of Congress, lo incluyó como uno de sus autores clásicos norteamericanos o clásicos de la lengua inglesa, ¿no? Es decir, le dio un poco el estatus de clásico. Bueno, han pasado ya muchos, bueno, casi no 100 años todavía de su muerte, ¿no? Murió en el 37, pero ha pasado mucho tiempo y ha tenido una inmensa influencia, ¿no? En cierto modo, muchas cosas de las que escribió nos sorprende, ¿no? Y porque eran muy visionarias, ¿no? En cuanto a la ciencia, dónde iba a ir la ciencia, dónde iba a ir también el ser humano con su alienación, con el miedo a lo desconocido. Bueno, esos años que pasa encerrado en casa cuando es niño, sin duda lo marcan y lo dejan en esa especie de infancia perpetua. Y como en esa cita que os he leído de Spengler, bueno, pues el gran poeta no deja de ser un niño eterno, ¿no? Un puer senex, como decía la expresión latina, ¿no? Aquí tenéis en la pantalla dos revistas, revistas pulp, muy populares en Estados Unidos en esta época, donde se publican los relatos que van a hacer famoso a Lovecraft, ¿no? Él, como digo, no es un autor de éxito. No consigue publicar un gran libro que tenga críticas y que, bueno, pues que tenga un eco social o literario importante, sino que publica en revistas de segunda, de tercera, revistas de cosas fantásticas, extraterrestres, estos weird tales o cuentos extraños, bueno, pues acogen en sus páginas algunos cuentos de Lovecraft y de admiradores de Lovecraft, como por ejemplo este August Derleth o Robert Bloch, que son dos de los Lovecraftianos, ¿no? Fijaos que este autor tiene como varias marcas del genio, ¿no? Primero, que en efecto estuvo postrado en la cama, pasó una época, digamos, casi de extrañamiento en el país de la locura, pero volvió para contárnoslo. Luego, que bueno, pues siempre cultivó esa especie de culto a lo único, a lo extraño, al horror, ¿no? E intentaba llevarnos a ese país de alguna manera. Luego, que inventó una especie de mitología completa. Sus cuentos hablan de esas criaturas que, casi como en el subconsciente freudiano o junguiano, están debajo de nuestro ser, de nuestro día a día, ¿no? Debajo del pueblito idílico americano, de Twin Peaks o de Stephen King, esas películas y libros tan populares, siempre está el mal, o siempre hay un mal latente, siempre hay un problema, ¿no? Esto tiene mucho que ver también con la carencia, con la falta, con el problema del cuento maravilloso. Siempre hay algo sinuoso, extraño, que está ahí, ¿no? Y Lovecraft lo transmite muy bien, ¿no? El mal está ahí latente
y espera el momento adecuado para hacernos daño, ¿no? Y esa mitología está ahí y es muy influyente. La crea él. Y la última cosa importante que quería comentaros sobre esta especificidad de Lovecraft como autor único, es que crea escuela. Es decir, habrá un montón de escritores que digan, yo quiero hacer esto. Y es más, voy a imitar a ese señor. Por ejemplo, esos dos que tenéis aquí en la pantalla, Bloch o Derleth o Howard, otros muchos autores, el autor de Conan el Bárbaro, en fin, muchos autores de fantasía, ¿no? Y cuentos sobrenaturales y de terror, imitan a Lovecraft, porque están fascinados con su estilo, con su erudición y con sus extrañas criaturas. Incluso escriben cuentos sobre su universo. Es decir, bueno, él no patentó sus criaturas, ¿no? Pero realmente va a haber muchos autores que sigan esa senda. Es decir, que crea escuela. Se habla de la escuela de Lovecraft, ¿no? Escuela, no en el sentido literal, porque no sale de su casa, quiero decir, por correspondencia, ¿no? Pero se crea un círculo, también un círculo de admiradores que va a ser tremendo. Eso pocas veces ocurre en la historia literaria, pensadlo bien, ¿no? Que se puede hablar de la escuela de tal autor, ¿no? De autores que siguen a uno a pies juntillas, ¿no? Es decir, que su vida oscila en la ambivalencia del fracaso y del éxito. En los parámetros habituales no es una vida exitosa, pero en los parámetros de la literatura sí que es una vida muy, muy especial, ¿no? Y una obra, sobre todo, increíble, ¿no? Posteriormente, las obras de Lovecraft se han llevado al cine, algunas de ellas, con un éxito muy, muy desigual, ¿no? Aquí tenéis a Vincent Price en una de ellas, tenemos varias versiones. Bueno, las imágenes que tenéis en la pantalla son bueno, un fotograma de The Haunted Palace, de Roger Corman, con Vincent Price, año 63, El Palacio de los Espíritus, ¿no? En castellano. Y tenéis el cartel del mediometraje La llamada de Cthulhu, The Call of Cthulhu, una película homenaje que se le hace en 2005, en blanco y negro. Hay otras muchas películas que giran sobre este universo, ¿no? El libro maldito, el Necronomicon, estos dioses antiguos. Por ejemplo, The Color Out of Space, ¿no? El color que vino del espacio. Tiene una versión antigua y otra muy reciente, ¿no? Bueno, con un actor muy conocido. Bueno, las versiones de Color Out of Space empiezan con Boris Karloff, una coproducción del año 65. Y bueno, hay diversas películas que recrean este cuento, que es realmente un meteorito que viene del cielo y cae contaminándolo todo, ¿no? La última versión es protagonizada por Nicolas Cage, ¿no? Que es muy conocido, un muy conocido actor, ¿no? Pero bueno, las películas sobre cuentos de Lovecraft, la verdad es que son bastante, iba a decir, decepcionantes, ¿no? Ninguna de ellas ha logrado captar ese ambiente, a mi modo de ver, ¿no? Guillermo del Toro iba a adaptar una de ellas, uno de los cuentos más conocidos, Las montañas de la locura, que no ha llegado a hacer, que yo sepa por ahora, ¿no? Aunque es un proyecto que tiene ahí en mente. Hay alguna serie de televisión bastante mala sobre Territorio de Lovecraft, creo que se llama, ¿no? Pero es un poco decepcionante porque realmente el encanto y la magia de esos cuentos podríamos analizar uno, ¿no? He traído uno, pero no vamos a tener tiempo, ¿no? Prefiero dar un par de pinceladas sobre el autor y sobre su obra. Pero es muy curioso cómo te atrae, ¿no? ¿Qué diría yo sobre el estilo de Lovecraft que te atrae desde el principio? Primero, cómo empieza, ¿no? Los comienzos de los cuentos son tremendos. Uno dice, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces hay dos reacciones. O te gusta y sigues, o de repente dices, esto es infumable y lo tiras, ¿no? Es decir, selecciona al lector ya desde el principio. No puedo olvidar lo que pasó aquella noche en la costa de Australia en el año 35, cuando maté a mi mejor amigo. Voy a explicar por qué. Entonces te deja de decir, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Empieza siempre con un primer párrafo bastante chocante, ¿no? Luego tiene un estilo muy curioso de acumulación de adjetivos, de epítetos, de muchas veces relacionados con la ciencia. Bueno, adjetivos típicamente lovecraftianos como indecible, innombrable, abominable, etcétera, etcétera, que realmente es una acumulación, ¿no? Una especie de hipérbole continua que al final, digamos que impresiona más por lo que no dice o no deja ver o por lo que sugiere que por lo que dice, ¿no? Porque realmente es un estilo muy, muy curioso, ¿no? Que, por ejemplo, es criticado por muchos autores, ¿no? De forma algo burlona, como es él, Borges, bueno, pues algo de forma ambivalente,
lo desprecia y lo admira a la vez, ¿no? Es como un epígono de Poe, peor que Poe, viene a decir, ¿no? Pero tiene algo, ¿no? Tiene algo que hace que lo incluya en su literatura porque le encanta y es más, lo imita, ¿no? Borges imita a Lovecraft en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la mezcla de realidad y ficción. Eso es fantástico. Estás leyendo el cuento y mete datos. En eso Borges aprende de Lovecraft. Fijaos, un autor como Borges, que es indiscutiblemente un maestro, ¿no? Por ejemplo, pensad en la cantidad de libros que cita Lovecraft. Unos son reales, no sé, el Malleus Maleficarum, el libro de las brujas que existe, ¿no? Y de repente pues te habla de Vermis Mysteris, del Necronomicon, famoso libro este, ¿no? Mezcla lo real con lo imaginario. El famoso lugar este donde habita él, ¿no? Y la universidad que se inventa, la Universidad de Miskatonic, ¿no? Donde los personajes siempre rondan estos lugares un poco irreales, ¿no? Es decir, inventa y mezcla con la realidad de una manera muy sugerente que nos atrapa, ¿no? Y luego tiene una poética muy especial que baila un poco entre varios ejes, ¿no? Primero, la deuda con el mundo gótico. Fijaos esas casas norteamericanas que son el gótico norteamericano. El gótico obviamente nace en Europa, el estilo de la novela gótica, quiero decir, ¿no? Pensad en Walpole, Castillo de Otranto, etc. Pero luego los autores norteamericanos lo trasplantan allí y todos tenemos en mente La casa de la colina de Norman Bates en Psicosis de Hitchcock, ¿verdad? Esa gran casa siniestra con esos cortinajes. Parece una casa de la vieja Europa trasplantada a Estados Unidos, ¿no? En medio de la nada, ¿no? Pues ese gótico norteamericano, donde pueblitos aparentemente pacíficos esconden un horror terrible, pues es lo que recrea Lovecraft muy bien, ¿no? Lo gótico está ahí presente, pero un gótico nuevo, ¿no? Un neogótico, podríamos decir, ¿no? Luego está lo onírico. El sueño, los sueños, yo creo que Freud juega un papel importante, es decir, las pesadillas. Muchos de los cuentos parecen pesadillas. Suelos pegajosos, paredes que deslizan, espejos traidores, músicas infernales. La relación de este autor con el sueño es muy interesante. Hoy día, cuando uno va a una escuela de escritores, le dicen, no uséis los sueños, eso es una tontería, ¿no? Pero los autores buenos sí que usan los sueños aunque no lo confiesen, ¿no? Hablando de Borges, en una entrevista en la tele, una de esas que circulan por internet, él decía que la única vez que usó un sueño para su literatura le salió fatal, ¿no? Pero también mentía, ¿no? Muchas veces los autores mienten mucho, ¿no? Obviamente está muy presente el sueño, lo onírico en Borges, como en Lovecraft, que tiene una admiración, a la vez repulsión por el psicoanálisis, ¿no? Y yo hablaría también de otro punto interesante en su poética, que es lo dionisíaco, ¿no? Lo extático, esa especie de nuevo paganismo, ¿no? Que tenemos en el mundo de Lovecraft, ¿no? Esto crea una especie de grupo de iniciados, como si fueran un culto secreto. Le encanta ese mundo del esoterismo, del ocultismo, el ocultismo del 18, las sociedades secretas, todo eso aparece en las novelas o, breves o cuentos largos de Lovecraft. Pero bueno, no quiero extenderme mucho, porque ya vamos un poco hacia el final, ¿no? Alguna película, incluso un poco subida de tono, como esta de Jess Franco, ¿no? Necronomicon, Geträumte Sünden, ¿no? En alemán, pecados soñados, ¿no? Los sueños están ahí presentes, ¿no? Esto del Necronomicon, el libro de los muertos, escrito por el árabe loco Al-Azred, ¿no? Es uno de esos libros imaginarios que han excitado la imaginación de la gente. Es decir, se ha buscado este libro. Oigan, ¿este libro dónde está? ¿No? Se han hecho fichas falsas de bibliotecas sobre el Necronomicon, ¿no? El libro de los brujos y de conjuros a los demonios, de los viejos dioses de Lovecraft, ¿no? Pero es un libro obviamente que no existe, ¿no? De esos libros fantásticos que mezcla él en realidad y ficción, ¿no? En estos cuentos. Esos son los grandes relatos que tenéis aquí en la pantalla, por si queréis leer alguno de ellos. Están muy bien recopilados, la mayoría de ellos en ese viejo tomo que se llama, creo que es La llamada de Cthulhu, ¿no? La llamada de Cthulhu está en la editorial Alianza, con prólogo de Rafael Llopis. Eso es un libro que se traduce al español, en los años 60 y marca mucho la época, ¿no? En fin, es muy leído a partir de entonces, ¿no? Finales de los 60, 70, etcétera, etcétera, ¿no? Es uno de esos autores que, como Herbert, con Dune, como Tolkien, marcan a una cierta generación, ¿no? Y que hoy, pues siguen ahí, ¿no? Son como clásicos de lo fantástico, ¿no? Y aquí tenéis lo que serían un poco los cuentos mejores, los más populares, ¿no? Leo los nombres en español, ¿no? La llamada de Cthulhu, que da el título al volumen.
Cthulhu es uno de esos dioses terribles. Hemos visto alguna imagen suya en ese barco, ¿no? Es un dios con cabeza de pulpo, una cosa, uno de los dioses más poderosos del panteón Lovecraftiano, ¿no? El color que vino del espacio, sobre la que han hecho esas películas que os he mencionado. El horror de Dunwich, un pueblecito lleno de misterios también, ¿no? El que susurra en la oscuridad. En las montañas de la locura, uno de sus cuentos más logrados, este que quiere adaptar Guillermo del Toro, según parece. La sombra sobre Innsmouth, esos son, Dunwich e Innsmouth son lugares también de leyenda, ¿no? Donde pasan cosas horribles como razas de seres humanos híbridos mezclados con especie de lagartos sobrenaturales o seres de otro mundo anterior, ¿no? Los sueños en la casa de la bruja, del año 32. Y finalmente, La sombra más allá del tiempo, que yo creo que es uno de los mejores, ¿no? Es un cuento fantástico, muy recomendable, ¿no? Este es el que, si tuviéramos más tiempo, lo analizaríamos juntos, porque es modélico, es como empieza con ese shock que nos da, una especie de descarga eléctrica y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Cómo luego avanza, el protagonista es un profesor de universidad que de repente se desmaya dando una clase y hay una criatura que posee su cuerpo desde otra dimensión y entonces de repente, bueno, es una criatura que viene de más allá del tiempo, claro, a él le encanta esto de mezclar las épocas, el Jurásico, tal, o sea, los mundos más lejanos, ¿no? Los viajes en el tiempo y en el espacio, y luego cómo este hombre, habiendo sido poseído, actúa y qué descubre cuando ya recupera su conciencia, ¿no? No os cuento más porque el cuento es fantástico, tenéis que leerlo, ¿no? Es muy bueno, ¿no? También dibujaba Lovecraft en sus cuadernos. Tenemos algún dibujo de estas criaturas, ¿no? Este parece el bueno de Cthulhu, ¿no? Dedicado a su amigo Barlow, ¿no? Un dibujo así, con una escritura, con una epigrafía antigua, ¿no? Estos autores, pensad en Tolkien, ¿no? Que también se inventa lenguas, son estudiosos del pasado. Y sus protagonistas muchas veces son profesores de lenguas muertas, o egiptólogos, o arqueólogos, que de repente van explorando. Bueno, por eso a lo mejor yo que soy profesor de griego antiguo, pues lo simpatizo con él, ¿no? Porque de repente el aventurero es un profesor de una antigua lengua desaparecida que empieza a indagar y, claro, descubre horrores y acaba fatal, ¿no? Bueno, músicas de otro mundo, terrores de más allá del tiempo y el espacio, ¿no? Este es, en suma, nuestro querido Lovecraft, ¿no? Al que, bueno, pues os recomiendo que os acerquéis. Si no lo habéis leído de jóvenes, como lo leí yo de joven, volved a él, ¿eh? No ha envejecido mal, se lee muy bien, ¿no? Vamos a ir un poco ya hacia el final, ¿no? Al principio empezamos un poco teorizando sobre qué era el miedo, qué era el terror, qué era el horror, ¿no? Lo que te pone los pelos de punta, lo que te hace temblar, la expectativa de un mal futuro, ¿no? Pero yo creo que Lovecraft está más definido por lo onírico, por lo pesadillesco, ¿no? La pesadilla está muy presente, ya sabéis, pesadilla tiene relación en castellano con algo que te pesa, ¿no? Hay un cuadro muy conocido de Fuseli, el pintor romántico suizo, que hay una chica durmiendo, estirada, tiene una pesadilla, y hay un duende encima de ella pesándole en el pecho, ¿no? Siempre es el duende de la pesadilla. Es una poética de pesadilla, ¿no? Nightmare en inglés, ¿no? El duende de la noche, ¿no? O la yegua de la noche. Albtraum en alemán, ¿no? El sueño del elfo. Es una especie de íncubo, como en italiano o en latín, incubus, alguien que se pone encima de ti a dormir, ¿no? Incubus, ¿no? Y es una poética más bien de pesadilla, ¿no? No es realmente, yo no diría que es puro horror, sino que es ese desasosiego que implican las pesadillas, ¿no? Los teóricos de la literatura lo definen a veces como lo inquietante. Hay una palabra alemana que dice lo unheimlich, ¿no? Unheimlich. Heim es casa, unheimlich sería lo que te hace que no te sientas en casa. O sea, estás en casa, porque tu pueblo es tu casa, ¿no? El pequeño pueblito de americano, te da igual, pero de repente hay como algo inquietante que dices, o te miras en el espejo y no eres tú, ¿no? Hay una especie de miedo de pesadilla, muy psicoanalítico también, ¿no? Eso de lo unheimlich, ¿no? De lo inquietante, ¿no? Que está en esos cuentos que no llegan a ser totalmente de horror y de terror. No hay, digamos, no hay gore, ¿no? No hay escenas muy tremendas, muy sangrientas, muy horribles, pero lo que se deja intuir es aún peor. Entonces, la gran virtud de Lovecraft como escritor es que hace que nos imaginemos cosas horribles. No las cuenta tanto, sino que de repente te pone toda la historia y te hace que tú
rellenes los huecos. Y los huecos los rellenas con tu imaginación más calenturienta y más terrible, ¿no? Por eso tiene amantes que a los que les encanta y gente que lo detesta, porque es un autor que no deja tibio, ¿no? O lo amas o lo odias. Bueno, aquí tenéis su tumba en Providence y el epitafio que tiene, que es muy curioso: I am Providence, soy Providence, ¿no? Esta es la vida y la obra de Howard Phillips Lovecraft, muy resumida en esta charla que he querido compartir con vosotros esta tarde. Pues nada más, para no cansaros, esto sería todo. Gracias. Vamos a aprovechar antes de finalizar, si os parece, si tenéis alguna pregunta para realizarle a David o alguna cuestión que compartir con él. Voy a aprovechar a hacerte un par. Tenía más, pero yo a no cansaros porque tenía un cuento entero para comentarlo, pero mejor leeroslo. Mejor lo que os pueda contar yo es leeros el cuento. No, la verdad es que no. Pero fíjate que tuvo el gran premio de la amistad. Tuvo muchos amigos. Bueno, la amistad, yo creo que convendrás conmigo, que es quizá lo más importante de la vida, ¿no? No sé si hay algo más importante, porque el amor a veces se acaba, o a veces es pasión y se apaga, pero la amistad permanece para siempre. Y él tuvo muy buenos amigos, ¿no? El premio de la amistad le rodeó, no sé, cuando murió fue un shock para todos sus amigos que enseguida se volcaron. Bueno, es una persona que tuvo muchísimo afecto de sus amigos, ¿no? Pero no consiguió ese éxito que, por otra parte, no sé si lo anhelaba tanto a partir de cierto momento, ¿no? Luego, en la posteridad, le hicieron muchos homenajes y ya empezó a ser leído, y sobre todo su gran despegue empieza en los años 60. Es decir, mucho más tarde que de su muerte, ¿no? Y hay que pensar, como escritor, ¿no? Que hay adaptaciones al cine que siempre son de serie B, siempre son muy, muy malas, ¿no? Factorías así, un poco de películas no es el gran Hollywood el que hace sus películas, ¿no? Siempre es un poco, pues, Roger Corman, toda esa, que está muy bien, a mí me encanta, pero no es... entonces, yo creo que tuvo en vida el premio de la amistad y después de la muerte tuvo el premio de ese recuerdo que ha hecho que muchas de las cosas de hoy, de las ficciones de hoy, vengan de él, ¿no? Realmente. Sí, con problemas económicos siempre tuvo problemas económicos. Pero bueno, tenía ahí esa casa, ¿no? La casa familiar, su lugar, digamos, de reclusión, ¿no? Es curioso porque hay algunos autores, bueno, él no está encamado tanto tiempo como otros, ¿no? Pero estuvo mucho tiempo en esa enfermedad, ¿no? Y luego estuvo mucho tiempo recluido. Hay muchos autores que se caracterizan por no salir de casa. Como dice Borges, escribía de día, pero con las persianas bajadas, ¿no? Bueno, en la personalidad o en la literatura. Sí. Bueno, a ver, yo creo que Kafka a mí personalmente me parece un escritor mejor, ¿no? Técnicamente, digamos, tiene muchas más, es menos estereotipado. Es verdad que algunos de los relatos de Lovecraft se los nota un poco la estructura forzada, se sabe lo que va a pasar, hay demasiada repetición. Kafka es mucho mejor, obviamente, ¿no? En cierto modo se parecen también en lo onírico, en lo pesadillesco, en la influencia también del psicoanálisis, ¿no? Del mundo de la ansiedad, también la relación familiar, ¿no? Yo creo que tienen sus puntos de contacto, ¿no? Pero claro, la obra de Kafka es inmensamente más, pues mejor, ¿no? Más elaborada que Lovecraft, ¿no? Es decir, hay puntos de contacto, también las épocas son parecidas, ¿no? Y tienen la influencia de lo mismo que está pasando. Fíjate que ellos viven la Primera Guerra Mundial, que es un mazazo tremendo, ¿no? Para toda Europa. Venimos del sueño del positivismo, de que Europa son naciones avanzadas, el progreso, la ciencia, tal y cual, ¿no? La cultísima Inglaterra, la docta Francia, Alemania, y luego se acaban destripando unas trincheras en en el 14, ¿no? Y eso cambia algo en Europa, ¿no? Y la guerra mundial influye muchísimo en toda esta gente, ¿no? Pero bueno, sí tienen también algunos parecidos, ¿no? Sobre todo el mundo de la pesadilla, ¿no? El mundo pesadillesco.
David, el universo Lovecraftiano es muy complejo, incluso, bueno, pues hay como el adjetivo, como en David Lynch, Lovecraftiano comprende una complejidad importante. Incluso hay un canon, ¿no? Bueno, que se estableció un canon para saber a qué obras o seguidores se les podía aplicar realmente el término Lovecraftiano, a cuáles no. Hay series, películas, como comentabas. Si alguien se quiere iniciar ahora mismo en el autor, ¿qué recomendarías tú? ¿Por dónde empezar? ¿Por algún libro concreto? No sé, por producción, imagino, de cine o de serie, pues es menos recomendable, ¿no? Pues mira, yo empezaría directamente con los grandes cuentos, con estos que he puesto, ¿no? Son 7 grandes relatos, directamente, porque todo lo demás son teorías, ¿no? Pero yo tengo aquí mi libro, ¿no? Y podría decir, no, con mi libro, que es el mejor. Pues no, no. Mi libro es una cosa muy personal, muy rara. Está el libro de Houellebecq, están los libros de Joshi, de Sprague de Camp. Hay muchos biógrafos, teóricos, gente que habla de cómo escribe, muchos imitadores, ese canon, ¿no? ¿Cuáles son los buenos Lovecraftianos, cuáles no? E incluso juegos de rol. No sé, en la época en la que estaban de moda los juegos de rol, pues yo jugaba la llamada de Cthulhu y tal, ¿no? Depende, se pusieron muy de moda, luego los juegos de rol han pasado un poco ya de moda, ¿no? Pero yo creo que lo mejor, como todos los clásicos, sí que creo que Lovecraft es un clásico, con sus luces y sus sombras, con su calidad o falta de ella para muchos críticos, ¿no? Con su, bueno, ya sabes, hasta el buen Homero se duerme, decían los clásicos, ¿no? Es decir, todos tenemos alguna vez en la que hemos hecho algún error, ¿no? Y si lo hace Homero, pues imagínate Lovecraft, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es ir a su literatura que como digo, es como todos los clásicos, ¿no? Más que alguien te explique o te cuente sobre ella como introducción, lo mejor es meterse en ello, ¿no? Muchas veces dicen, no, hay que iniciar en la literatura. Hombre, claro, los clásicos son muy difíciles, ¿no? Él, por ejemplo, lee la Odisea en una versión infantil, ¿no? Está muy bien, porque son libros complicados, el Quijote y tal, pero en cuanto puedas, métete con el clásico, porque es lo mejor, ¿no? Todo lo que digamos los demás sobre los clásicos, pues es superfluo en realidad, ¿no? Hay un dicho de Schlegel que me gusta mucho que dice, leed a los antiguos, porque lo que los modernos digamos de ellos no importa demasiado, ¿no? O sea, bueno, Lovecraft a su modo no es un clásico como esos que he citado, pero sí que merece la pena una lectura, ¿no? Porque bueno, pues en algunos momentos vais a pasar un rato excelente, ¿no? Y vais a ver además de dónde vienen muchas cosas, ¿no? Como dices, del cine, de los juegos, incluso videojuegos, ¿no? Hay de todo. Hay un universo Lovecraftiano que ha influido mucho, una mitología muy especial. Y me gusta mucho lo que has dicho, compararlo con Lynch, ¿no? Recientemente fallecido, el gran cineasta, músico, pintor, bueno, era también un hombre increíble del Renacimiento, David Lynch, con su, digamos, la serie que revoluciona la televisión es Twin Peaks, ¿no? Lo cambia todo, ¿no? Pues ese universo que, digamos, que cuando un autor logra que su universo se trasplante así a nuestras conciencias, es que es una cosa importante, ¿no? O sea, pensad cuántos autores han tenido el honor de que su apellido sea un adjetivo que tengamos todos claro lo que es, ¿no? Pues muchas veces no son tantos, ¿no? Dantesco, kafkiano, ahora que preguntabas por Kafka, ¿no? Lovecraftiano, lynchiano, lynchiano, ¿ya te imaginas la cortina esa roja, el baile, la pesadilla, ¿no? Está clarísimo, ¿no? En cambio, en otros casos es la criatura la que se perpetúa, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre con lo quijotesco, ¿no? Ahí está, no es bueno, Cervantino, lo que se recuerda es alguien quijotesco, ¿no? Un Quijote, no un Cervantes. Y otra cosita que me gustaría mucho compartir con todos, y es que lo cierto posiblemente venga también de la labor de traductor de David Hernández de la Fuente, pero creo que el término más exacto que he escuchado yo nunca en relación a Lovecraft, precisamente se lo he escuchado y se lo he leído a David, que es el término nefando. Creo que es lo más cercano que podemos estar con la palabra del universo que tan escurridizo, ¿no? de Lovecraft. Ahí la pregunta, David, sería un poquito, ¿tú crees que realmente en algún momento vamos a estar satisfechos con algún tipo de acercamiento cinematográfico o visual a Lovecraft? Porque claro, al ser lo inefable, yo creo que es como absolutamente imposible, casi, ¿no? Nunca, o sea, nunca vamos a estar satisfechos porque piensa que es justo lo que has dicho, es la poética de lo innombrable. Uno de los adjetivos que más abunda, con muchas variantes, lo inefable, lo innombrable, lo indecible, lo inexpresable.
claro, él al hacer eso con nosotros nos hace una faena, porque nos hace imaginar mucho, ¿no? Lo más poderoso, junto al miedo también, es la imaginación. Y si combina las dos cosas, ¿no? Y hay algo inexpresable, pues es fantástico, ¿no? Creas un estado de ánimo increíble, ¿no? Fíjate que en eso se parece a muchos grandes autores, ¿no? Que dicen que lo mejor no se puede expresar, es algo que tienes que sentir, ¿no? La mística, ¿no? Lo inefable. Los grandes místicos, y hay un momento en el que no escriben su poema sobre la unión divina o lo que sea, ¿no? Desde Dionisio de Areopagita hasta San Juan de la Cruz, etcétera. Y hay un momento en el que no hay palabras, ¿no? Y tanto para el bien como para el mal. Aquí es el mal, ¿no? Aquí es lo monstruoso. Es algo tan horrible que no se puede expresar, es inexpresable, bueno, es sí, inefable, nefando, como quieras decirlo, ¿no? Y claro, pues, ¿cómo vas a reflejar eso en una película, no? Pues es imposible, porque ya estás mostrando algo cuando en Lovecraft su literatura se trata más no de mostrar, sino de sugerir o de darte, de echarte un anzuelo para que tú piques y digas, ah, ya me estoy imaginando todo el horror, ¿no? Pero es tan horrible que dice, es inefable, entonces te imaginas tú lo que es, ¿no? Y es un truco literario que le funciona muy bien, ¿no? Aparte de esa acumulación de adjetivos, de epítetos que tienen que ver con lo científico, le encanta la ciencia, le fascina, pero le horripila, ¿no? Le gusta el psicoanálisis, pero le repele también, ¿no? Y claro, esas ambivalencias están ahí muy presentes, pero claro, él es, digamos que lo has dicho muy bien tú, ¿no? Es un poco el autor de lo inefable, ¿no? Si no tenemos ninguna preguntita más por aquí. Sí. ¿Quién, perdón? ¿Quién? Pues mira, no, la verdad es que Buñuel no, yo no sé si no sé si lo leyó o lo conoció. Buñuel, que era un tipo muy culto y muy curioso, ¿no? Que leyó Vidas de Santos bizantinos para hacer la peli esta de Simón del Desierto, que estaba muy metido en simbología, mitos, etcétera, etcétera. No sé si conoció a Lovecraft, de verdad, pero hubiera sido un cruce muy curioso, ¿no? Una combinación muy curiosa, ¿no? Lo que sí sería es más ateo Lovecraft que Buñuel, posiblemente, ¿no? Que es otro Bueno, de los pilares. En ese sentido, David, el paganismo es otra fuerza, otro de los pilares más fuertes, ¿no? Más enérgicos que encontramos en Lovecraft y que ha tenido también un poco su continuación con el folk horror, estas sí, etiquetas sí, que sí. vamos poniendo, ¿no? ¿Tú crees que también esa fuerza tan inmanente es algo que nos hace como tenerlo siempre muy fresco, muy presente a Lovecraft? Puede ser uno de esos puntales aún hoy. Sí, bueno, hay veces que ahora se ha acuñado esa expresión de folk horror. A mí me parece que todo lo folk es horror, ¿no? En cierto modo. O sea, cuando vas al cuento del folclore, ¿no? Al cuento maravilloso, es horrible, es horripilante, da muchísimo miedo. Probad a leer los grandes clásicos de Hansel y Gretel, La Cenicienta, en las versiones originales, en las versiones, digamos, no edulcoradas por Disney o por Perrault o por los cuentos de hadas, son bastante terroríficos, ¿no? Y bueno, pues sí, Lovecraft también va por ahí, ¿no? Nos ha dejado esa impronta también del horror del folclore, de lo pagano, decía, sí, pero fíjate, también, por ejemplo, en algunos lugares exalta, le fascina el Islam, el ocultismo islámico, por ejemplo, o le fascina cierta religiosidad cristiana extravagante, ¿no? Ante todo, exalta lo raro, ¿no? No lo clásico, sino o lo arcaico o lo tardío y decadente, pero es una cosa muy de su época, ¿no? También del decadentismo. Nietzsche es un poco, va por ahí, ¿no? Le gusta lo arcaico, lo tardío. Es una época también de cambios de fin de siglo, ¿no? Los historiadores hablan del largo siglo XIX que acaba en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El siglo XIX es muy largo porque, si lo veis bien, empieza en la Revolución Francesa, que es antes del siglo XIX, y acaba en la Primera Guerra Mundial. Y todo ese mundo sí, de ese paganismo que tiene Lovecraft y otros autores también tiene que ver con la crisis de la religión, ¿no? Hay una gran crisis del positivismo y la ciencia llevan a la crisis de la religión en la que todavía estamos, ¿no? Y él tiene esa idea también de restaurar la vieja tradición del folclore, de los cuentos. Por ejemplo, hay mucho un uso negativo siempre también, ¿no? De los indígenas norteamericanos, ¿no? De los nativos norteamericanos, sus leyendas, sus tradiciones. En algunos, cuando aparecen, son parte del horror, ¿no?
Ahí está ese folk horror que dices, ¿no? Y luego las tradiciones de los cuentos de brujas, las brujas, por supuesto. ¿Cómo no van a estar las brujas en Nueva Inglaterra? Con Salem, con todos esos procesos. Es un lugar que bebe de la tradición de los cuentos de brujas, ¿no? Cuentos populares que son terroríficos, ¿no? Por eso yo que te comentaba eso, que realmente lo mejor que podemos hacer es ir a ese terror primigenio de los cuentos. Lovecraft se puede estudiar muy bien con el recurso a esos autores del folclore que estudian los cuentos populares. Por ejemplo, Prop, ¿no? Que dice, bueno, la estructura del cuento. Al principio hay un problema, una carencia, el héroe debe viajar, debe cruzar al otro lado, debe pasar el bosque oscuro, debe ir a la cabaña de la bruja Baba Yaga, lo que sea, tal, debe volver, hay que hacer una misión. Claro, tiene una estructura de cuento maravilloso, pero subvertido, ¿no? Como algo de... y que acaba mal, el cuento acaba bien, ¿no? Obviamente los cuentos populares siempre acaban con una lección, con una... ¿no? Pero sí, ahí hay una conexión muy interesante con el folclore pagano, ¿no? Tanto norteamericano como europeo, ¿no? Todo ese mundo de los cuentos celtas, cuentos de hadas, cuentos victorianos, etcétera. Que es una cosa fantástica. Ahora que estáis con un ciclo de ilustres fantásticos, habría que romper una lanza por el cuento, ¿no? Yo creo que cuanto más cuentos leamos a nuestros hijos y a nosotros mismos para disfrutar, mejor, ¿no? Y el componente alienígena en Lovecraft, porque claro, al final es una mezcolanza de muchos ingredientes como muy, muy aterradores y posiblemente tú crees que también ese componente alienígena hace que, bueno, pues sea un autor que siga siendo como muy leído y que siga manteniendo un atractivo especial por eso. Sí, también está lo extraterrestre. Digamos que lo horrible, lo que se oculta más allá de nuestro mundo ordinario, que es una cosa muy de cuento popular, el mundo ordinario y el mundo extraordinario, ¿no? O está más allá del tiempo o está más allá del espacio. Es decir, son cosas que vienen o de la época cámbrica, es decir, pues, y siguen ahí latentes, ¿no? Y van a volver. Son como los titanes de la mitología, ¿no? En las etapas antiguas del cosmos, antes de que Zeus reinara, estaban los titanes, que eran malísimos, y los hemos encerrado ahí abajo, pues son de épocas antediluvianas y están ahí encerrados en el Tártaro, pero ojo, algún día volverán, ¿no? O están más allá del tiempo o están más allá del espacio, quiero decir, pues en la estrella Aldebarán, en un cosmos lejano, y a veces tienen relación a otras cosas, ¿no? Es un poco también una conexión que se hace a menudo. Es decir, lo que está más allá del tiempo es que vino del espacio, ¿no? Y también esa idea, por eso él es un autor que conjuga muy bien el folclore con la mitología, el cuento popular y el mito, los esquemas del mito, por ejemplo, el mito de creación del ser humano, el mito de dónde venimos, ¿no? Prometeo, no sé, todas esas cosas del mundo extraterrestre también. En el fondo los extraterrestres a veces recogen el testigo de los viejos dioses que vienen de las estrellas, ¿no? Para los aztecas o para, en fin. Y él lo mezcla muy bien, ¿no? Por eso es un autor que perdura, ¿no? Y que tiene su escuela, porque realmente si lo ves bien, sabe usar muy bien los resortes de las tres grandes patas de la narrativa patrimonial, podríamos decir, ¿no? A mí me gusta mucho recordar esto. Nosotros leemos muchas novelas, vemos muchas películas, vemos series, y cada una cuenta historias muy diferentes. Creemos que son historias diferentes, pero en realidad son muy poquitas historias, ¿no? Y hay tres tipos de historias o tres marcos narrativos que son comunes a toda la humanidad. Uno son los cuentos populares, ¿no? Hay un Edipo, perdón, un Edipo, hay una Blancanieves en Rusia, otra en Polinesia, o sea, son iguales los cuentos, ¿no? Hay Sune Prop, que era materialista histórico, creía que eran cuentos muy viejos de la tribu, de iniciaciones de hombres o mujeres que tenían que cambiar de estado, iban a ser ya guerreros o iban a ser madres o guerreras o lo que sea, y eran viejos relatos de la tribu, ¿no? Los cuentos, es que se han ido transmitiendo oralmente en el hogar, ¿no? Por las señoras mayores a sus nietos y bueno, pues eso se ha ido perpetuando. Pero es una gran narrativa que está en todo el mundo y además, de verdad, que uno lee los cuentos recopilados por Prop, los rusos, los sioux, los polinesios, son iguales las historias, ¿no? Es una misma narrativa. Los mitos, la segunda pata, son esas mismas historias de la tribu, de iniciaciones, de aventuras, de ordalías, pero realmente insertas en una especie de contexto social y político de una época dada. Los mitos griegos, nórdicos, no sé, los germánicos, ¿no? Nórdicos o escandinavos o germánicos, no sé, los aztecas, los sumerios, babilonios, los chinos, pero luego se parecen mucho, porque hay un dios un dios que muere y es sacrificado, se lo come uno y se lo bebe y resucita, ¿no? Pues no sé, llámale Osiris, Dioniso, Cristo. Hay muchas mitologías que son
en un contexto social y político dado, de una época dada, surgen, y es un relato colectivo frente al cuento, que es un relato en tu hogar, ¿no? Con la lumbre de tu hogar, y el relato del mito se cuenta en un ambiente más amplio, pero es intercambiable. Tienes un dios que miente, Loki, Hermes, Maui, en Polinesia, y luego, finalmente, otro lenguaje universal de la narrativa que todos entendemos, que tiene los mismos esquemas, mismos personajes, mismos, digamos, patrones, es el sueño, los sueños, ¿no? Todos soñamos más o menos unas historias muy parecidas, ¿no? Cómo nos cuenta nuestro cerebro después de la vida diaria, ¿no? Diurna, mejor dicho, cómo reseteamos por la noche y nuestro cerebro nos cuenta la historia de siempre, que es la historia biológica, con nuestros recuerdos del día o profundos, con nuestras expectativas de lo que va a pasar al día siguiente o en el futuro, cómo lo mezcla la mente y nos cuenta cosas que siguen estructuras que se parecen mucho al cuento. Viajes, bajadas, encuentros con personas que cambian de forma, misiones que hay que cumplir, cosas que no entendemos, persecuciones, huidas, caídas, bueno, muchas partes del cuento, del mito. Todos reconocemos un sueño cuando nos lo cuentan, seamos Sioux o extremeños. Todos reconocemos un mito cuando nos lo cuentan, ¿no? Prometeo, el que robó el fuego, o Maui, el que también roba unas cosas para darle a los polinesios, ¿no? Y todos reconocemos, bueno, pues los cuentos populares, ¿no? Con Pulgarcito, con el hermano pequeño, que son tres, el pequeño que lo llaman tonto es el que luego es el héroe. Esa es la gran narrativa patrimonial, que son tres pilares que están en los mejores escritores, ¿no? Y en Lovecraft están. Quien usa esto bien se convierte en un clásico. Esa es un poco mi teoría, ¿no? Muy rápidamente dicha, ¿no? Por eso creo que hay que leer muchos cuentos y muchos mitos, ¿no? Y hay que pensar mucho en ellos, porque realmente los mejores autores, hombre, exagero, ¿no? Kafka, ¿no? Que comentabas tú, pues es un autor magnífico, una elaboración literaria increíble, Cervantes, tal, los grandes autores, con esa materia prima hacen obras muy complejas, ricas, pero las formas sencillas de los relatos, las de siempre, las que casi es antropológico, por no decir biológico, lo que estamos contando, eso son historias muy sencillitas y que tenemos todos muy interiorizadas. Y si te desafío que cojas un catálogo de una plataforma de estas de series o tal, ¿no? De Netflix o lo que sea, son todos estos esquemas muy sencillitos, ¿no? La venganza, la vuelta a casa, el héroe que descubre la tierra prometida, el amor redentor, el amor destructor, ¿no? Lo audiovisual, el cine y las series se ha convertido en la nueva fogata en la que nos contamos las historias de siempre, ¿no? Esa vez no es una lumbre en la caverna con la chamana que cuenta las viejas leyendas, sino que es Netflix. Pone ahí el logo y te cuenta la leyenda de siempre. Creemos que es nueva, pero resulta que está hablando de Prometeo. O resulta que está hablando de Galatea o ¿no? de Ariadna. Entonces es muy interesante esto. Y los grandes autores que se dan cuenta de esto y lo hacen literatura son clásicos. En el caso de lo fantástico, lo sobrenatural, yo creo que Lovecraft lo hace muy bien ahí, ¿no? Bueno, no quería tampoco extenderme mucho. Para concluir, si no tenemos por aquí ninguna reflexión más para compartir, solo un pequeño apunte ya para hacer el cierre, David, y es que tú también eres autor de ficción y sí que nos gustaría mucho que nos contases si Lovecraft también ha sido o sigue siendo una influencia para ti a la hora de hacer tu propia narrativa. Muchísimo, claro, sí. Bueno, a ver, todos imitamos, ¿no? Hay dos cosas que hay que desterrar un poco cuando yo creo, ¿no? Cuando uno escribe, que son la originalidad y la autoría, ¿no? No quiero decir que plagiemos, ¿no? Pero nada es original. Todos somos deudores de lo que hemos leído, lo que nos han contado. Escuchas una historia en el mercado, escuchas una historia que te ha contado tu padre, le das vuelta a lo que te pasa en la vida, a lo que te cuentan, a lo que lees, y lo mezclas todo. Y cuando tienes un autor que te gusta mucho, como en mi caso Lovecraft, que le he dedicado un libro, pues claro, te influye muchísimo, ¿no? Y yo lo confieso, claro, lo he imitado mucho. Y yo creo que es buena cosa imitar a los maestros que te gustan, ¿no? Ahí Borges también lo decía. Tiene una cita muy divertida que dice: el destino que como he sabido es inescrutable, algo así dice, ¿no? O inconocible, no sé. No me dejó en paz hasta que perpetré un cuento a la manera de Lovecraft, ¿no? O sea, quiero decir que en el fondo él lo despreciaba un poco, pero al final lo imita también, ¿no? Y sí, yo creo que en mis historias también está ahí, están los mitos griegos, está Lovecraft, está todo lo que nos gusta, ¿no? Todos los grandes autores.
y los menos grandes, pero que son muy, muy interesantes, ¿no? Tengo aquí a Harry Potter, por ejemplo, que lo llevo para mi hijo, pero que me gusta mucho, ¿no? O Tolkien, que hemos nombrado, o estos autores, digamos, como más ligeros, pero que para nada, ¿no? Hay que despreciarlos, sino que también tienen una función muy interesante y entroncan con toda esta narrativa patrimonial que decíamos, ¿no? Pues muchas gracias, David, por habernos traído a nuestro primer Ilustre Fantástico. Gracias.